Es la noche de César. Preguntas a la psicología. Que no sabíamos si seguir escuchando a Johann Sebastian Bach, que vamos, calma el espíritu en estos tiempos tan turbulentos en los que estamos, o si entrábamos con nuestra psicóloga de guardia. Pero en fin, como también supongo que nos va a sosegar algo el espíritu, vamos a ir con ella. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. ¿Cómo no? Bueno, tengo que comentarle que como esta semana ha sido el 9º aniversario de los atentados del 11M, hay bastante gente que se preguntaba por cómo podía haber sido la evolución de las víctimas de aquel atentado durante estos 9 años, si habían tenido distintos impactos, en qué medida el hecho de que no se hubiera hecho justicia podía afectar el estado psicológico de las víctimas que habían sobrevivido. En fin, había todo un magma de preguntas relacionados con esas víctimas del 11M. Muy bien, pues entonces, esta noche, primero el tema tiene un grado de profundidad y de seriedad que espero estar a la altura de las circunstancias. Ha manejado varios términos que son imprescindibles de tener claro. Primero, lo que es una víctima, después el concepto de terrorismo, el concepto de injusticia y el concepto de indefensión. Pero vamos a situar... No está nada mal, para ir empezando. Exacto. Vamos a situar un poco lo que ha sido la evolución en estos 8 años de las víctimas. Ahora mismo hay registrado en asistencia y asesoramiento psicológico, orientación para el reenfoque de las expectativas y de las creencias. Atención, porque expectativas y creencias van a salir constantemente en el análisis. Estamos hablando de una cantidad de 1.750 personas víctimas afectadas y que han recibido tratamiento. No está mal, ¿eh? De esas 1.750 personas me estoy refiriendo a un programa de asistencia psicológica específico para este tipo de víctimas. Después le contaré el sesgo que tiene este programa. Lo lleva una colega, una compañera que se llama Lucía Sutil, y creo que el programa es profundo, es serio, pero ya avanzo. El programa se llama Asociación para la Ayuda Psicológica de los Afectados del Terrorismo Yihadista. Es como si yo en mi consulta digo, bueno, yo quiero dar una intervención para los afectados de TDA, de hiperactividad, adultos varones. ¿Y qué pasa con los adultos hembras? Por ejemplo, entonces, o los adolescentes hembras, sí. El sesgo de afectados de terrorismo yihadista ya implica un sesgo, y el protocolo va a estar fuertemente teñido cuando ya uno lee. Insisto que he dicho que el protocolo a nivel de constructo psicológico, es decir, a nivel de lo que debe tener un protocolo de asesoramiento y de rehabilitación, de reenfoque psicológico, es impecable. Pero el objetivo principal es reenfocar creencias y expectativas. Bueno, dicho así, efectivamente, una persona que ha sufrido, una víctima que ha sufrido un atentado terrorista, tiene que remontar, o sea, volver a montar sus expectativas y sus creencias. Pero hay un fuerte sesgo de esas creencias y esas expectativas con la etiqueta de la asociación terrorismo yihadista, porque esas creencias y esas expectativas, las víctimas han estado dentro del colectivo víctimas bastante divididas.
Entonces, ¿van a ser las mismas creencias y es aplicable el mismo constructo a un tipo de víctima que tenga una creencia y una expectativa que a otro tipo de víctima que tenga otra creencia y otra expectativa? Pues parece ser que no. Bien, seguimos con la evolución del colectivo víctimas. ¿Qué pasa si has etiquetado mal a las víctimas? Es decir, vamos a ver, ¿qué sucede si, por ejemplo, las víctimas son del terrorismo X y luego resulta que esas personas en realidad han sido víctimas del terrorismo Y? Bien, pues es que precisamente el grado de rehabilitación o de empeoramiento de la víctima va a estar muy conexionado con el tipo de programa y de rehabilitación terapéutica, porque pueden entrar con unas expectativas de ayuda, claro, y pueden salir con unas certezas de engaño. Entonces, lo que se pretende como un objetivo terapéutico puede ser al final iatrogénico. Claro. Iatrogénico es que al final la propia intervención efectivamente crea la patología. Bien, vamos a seguir con los datos absolutamente científicos que ha arrojado este protocolo. 1.750 afectados que han pasado por terapia, de los cuales 90 han necesitado terapia sistemática semanal. El resto han sido terapias puntuales. Bien, ahora vamos a definir qué es víctima. Esto es con independencia de terrorismo, o con independencia de terrorismo político, de Estado, terrorismo yihadista, me da igual, víctima. Bien, la víctima es una persona que ha sufrido una injusticia, ha sufrido las consecuencias de un despiadado destino, o que está sufriendo una injusticia, aunque esa injusticia sea legal. ¿Se puede estar sufriendo? Sí, se puede estar sufriendo una injusticia legal, por ejemplo, ante la Administración de Justicia, la Administración de Hacienda. Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de víctimas podemos...? Primero, víctima viene del latín sacrificio de un animal o de una persona. Es cierto. Vale. ¿Qué tipo de víctimas nos encontramos? No es lo mismo, y quiero que quede claro, las víctimas que la victimización. Donde ahora mismo nos encontramos es en un tramo de la victimización, y ya veremos cómo se va a ir viendo. Tipo de víctima de riesgo o vulnerable. De riesgo es aquella persona que ha sido un estímulo discriminativo, ha estado en relación con el proceso del terror. Bueno, ¿qué es esto? Sí, es decir, que puede ser una víctima de casualidad o una víctima de causalidad. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona de fuerzas y cuerpos de seguridad en el País Vasco, que es una víctima de causa un estímulo discriminativo en un grupo de violencia política, que ser una víctima de la casualidad de encontrarte en un tren como un trabajador estándar a las 7 de la mañana el 11 de marzo. No cabe la menor duda. Entonces son víctimas de riesgo. Después, las víctimas vulnerables son aquellas víctimas que con el paso del tiempo se han visto, también hay una tipología semejante. Estoy manejando el concepto de Pérez Pacho, que han hecho un congreso no hace mucho tiempo en Granada sobre el impacto de las víctimas del 11M, del 11S y las víctimas del atentado de trenes en Inglaterra. Bien, las víctimas vulnerables son aquellas, como le digo, que después de haber pasado el hecho tienen un impacto, una afectación mayor, y normalmente suelen ser los familiares. ¿Hay diferencia de afectación de un familiar a otro? Sí. Claro. Es decir, ¿quiénes son los que tienen mayor profundidad de afectación? Los padres, cuando digo padres, madres y cónyuges, seguidos por hijos y hermanos. ¿Qué es lo que ocurre, ya que hemos visto con las víctimas, hemos diseñado el tipo de víctimas, qué es lo que ocurre nada más acontecer el acto terrorista? Básicamente tienen importancia dos variables: el contexto, el escenario
y el objeto o instrumental que ha causado el daño. Y, atención, esto es totalmente novedoso porque es un terrorismo que está aconteciendo como novedoso. El impacto de las víctimas de terrorismo de explosivo excede con mucho el estrés postraumático aparecido en el DSM-4. Es decir, es un nuevo acontecer sintomatológico. O sea, el escenario y el contexto es importante. De primer momento temporal. De segundo momento temporal es la reactividad social. La víctima siempre, siempre, siempre mira a la sociedad. Y tiene dos situaciones. La red social que ella desconoce pero puede contar con ella. Es decir, que pueden estar emocionalmente con ella. Y, atención, la que más rehabilita es la red social, el apoyo social percibido. Y pueden no coincidir. En las víctimas del 11M, una cuestión es la red social real y otra cosa es la percepción de apoyo social que han tenido. Porque como han sido divididas, ¿quién ha dividido eso? Luego entraremos en el capítulo de corrupción, que está absolutamente implicado en el acontecer de las víctimas. Pero nos queda un último capítulo de las víctimas, que es la victimización. ¿Qué es eso? La victimización tiene relación directa con el tiempo, con el proceso, desde que acontece el hecho, que es la victimización primaria, que ha acontecido. En el primer acontecimiento, es decir, en los primeros momentos, las primeras horas, los primeros días del impacto del terror en Atocha, lo que ocurre es una afrontación, sobre todo por las víctimas de riesgo, es decir, las víctimas que han estado allí. Los mortales no hablamos, porque no podemos hablar. Hablamos de los heridos y de las víctimas. Bien, en ese momento el acontecer psicológico, psiquiátrico es muy asténico. ¿Qué es eso? Desorientación, ansiedad, sentimiento catastrofista, sentimiento negativista. Ese es el primer acontecer psicológico. Bien, viene la victimización secundaria. ¿Qué es? Esta es terrible, es cuando se reabre, cuando empieza todo el proceso penal, todo el proceso judicial. ¿Por qué? Porque se revive. Primero porque se revive, pero después dice Habermas, maravilloso, en relación con la corrupción, que las víctimas tienen una percepción de que sus expectativas no van a ser satisfechas en función de la equidad y la igualdad de actuaciones de agresor y de víctimas. Y entonces, en la apertura de todo el proceso legal y penal, han percibido primero y constatado después, porque la percepción es mucho más subjetiva, pero la constatación es absolutamente objetiva, que la focalización de los condenados, que es una neutralización en la corrupción, la ambigüedad ante las víctimas, que es una de las conductas de la corrupción, hemos dicho neutralización de la corrupción y objetivos de conductas de la corrupción, lo han vivido. Y entonces, en el proceso, que además fue muy largo, tienen que asistir a violencia previa a la entrada a la sala de vistas. Sí, es sobre todo en algunos casos, sin duda. Pueden asistir a la indulgencia contra los agresores. Pueden tener las sospechas sobre ellos en interrogatorios que les hacen muchísimo... es una erosión terrible en su herida, porque el interrogatorio per se, de cara a la víctima, es como muy suspicaz, muy ¿qué me está usted queriendo decir? Es decir, se reabre de una manera descarnada lo que había estado ya previamente amortiguado. Y la victimización terciaria son los resultados emocionales y sociales, y aquí tenemos, porque esto es una doble entrada, aquí tenemos el aspecto psicológico en las víctimas del terrorismo y psiquiátrico no va solo. Aquí hay un termómetro que, a medida que se cumplen estos factores psicológicos o psiquiátricos y se cumplen estos factores sociales, puede aumentar el riesgo del padecimiento.
porque no estamos hablando de un trastorno obsesivo ni de un trastorno de ansiedad. Estamos hablando de sentimientos de injusticia, sentimientos de amparo o desamparo, pero también puede ir, a su vez, trastornos psicopatológicos como angustia, ansiedad, depresión. La fragilidad emocional, la depresión, la ansiedad y la angustia están mucho más presentes, se triplica en atentados con explosivos. Esto es la última investigación de psiquiatras y psicólogos a partir del atentado de las Torres Gemelas. Bien, entonces cuando llega el proceso de victimización terciaria, lo que la resulta es sobre todo esto: cómo se ha portado la sociedad, capitaneada por la institución penal, con qué tipo de sanción ha habido sobre los agresores, y si no ha habido o ha habido ambigüedad ante los agresores y ante las condenas. Si ha habido olvido o ambigüedad de las víctimas o de parte de las víctimas. Si ha habido ambigüedad o olvido en cuanto a las lesiones. Es decir, que las resultas de un juicio, y si no, ahora pensemos no en las víctimas del terrorismo, sino en las víctimas, por ejemplo, de la señorita del Castillo, Marta del Castillo. Toda esta mezcla de psicopatológico y psicosocial se está dando en unos padres. Que esta parte ha aumentado enormemente porque angustia, ansiedad, depresión, fragilidad emocional, no desesperanza, desesperación de no encontrar físicamente, orgánicamente, ya no a su hija, sino los restos orgánicos de su hija. Después de toda la resulta, la victimización terciaria, las resultas de esa sanción, tienen lo psicosocial fuerte sensación de injusticia, fuerte sensación de desamparo. Y el amparo social y familiar, hemos visto que pueden tener la ayuda social percibida y la red social. La red social efectivamente hay mucha, cuando recogen firmas se dan cuenta de. Pero ¿y lo percibido? ¿No perciben que a nivel organizacional o institucional ha habido demasiada ambigüedad o demasiada dejación? Entonces, ¿cómo no van a tener estos colectivos impacto a largo plazo de todo tipo de situaciones psiquiátricas? Todas, por supuesto, pero no solamente, como hemos dicho, las víctimas de riesgo, sino las víctimas vulnerables y las víctimas vicariantes, que entre otras cosas hemos sido todos. Las víctimas vicariantes es cuando tú ves este tipo de terrorismo que es indiscriminado, súbito, sorpresivo, intenso, nos sentimos muy vulnerables, muy indefensos. Y ahora nos metemos en la parte de ¿qué tiene que ver esto con la parte de corrupción? Porque la corrupción tiene a nivel de persona, tiene por una parte la indefensión y por otra parte la injusticia. La indefensión es privativa y subjetiva de la persona. La injusticia se siente, pero es más objetiva y es más social, más colectiva. Bien, ¿qué es en sí la corrupción? La corrupción es la deconstrucción de lo que ha tenido que ser construido socialmente como cooperación de todos. Entonces, en esa construcción social, donde tiene que primar lo colectivo, lo común, la cooperación, alguien o alguienes se descuelgan y transgreden lo nómico. ¿Qué significa lo nómico? Lo nómico significan las normas que se ha dado. Y esa transgresión de lo nómico se puede dar en una democracia y en una dictadura y en una anarquía. No cabe duda, claro. Ahora bien, cuando se da en una democracia esa transgresión, no lo dicen los españoles, lo dice Sutherland. ¿Cómo demostrar eso? Pues es que se dan una serie de condiciones. Hay baja visibilidad, alta complejidad, falta de seriedad
diluir la responsabilidad, ambigüedad con las víctimas, sanciones indulgentes. Bueno, está haciendo usted un retrato angustiosamente identificable. Don César, no lo digo yo siempre digo que soy correa de transmisión. Es que cuando uno se pone a leer esto y a investigar, dices, caramba, aquí cuando empiezo a simplemente a utilizar el pensamiento, que además nos han hecho adulterar el tipo de pensamiento o la psicología del pensamiento. Hay 3 tipos de pensamiento: el pensamiento silogista, el pensamiento de transferencia y el pensamiento de imágenes. El pensamiento silogista es si tal, tal y tal cual, luego entonces tal, tal. Bien, cuando la sociedad corrupta, que además, ¿qué tipo de profundidad puede tener la corrupción? En 3 niveles: institucional, organizacional y de base. A nivel de organización y a nivel de institución hay unos supuestos básicos que pueden justificar las ideas corruptas, las transgresiones nómicas, a partir de hacerlo público y de envolverlo y enmascararlo con justicia y verdad. O incluso lo podemos transformar en negativo y devolvérselo al otro grupo. Es que nos están mintiendo. Es que hay un grupo que nos miente. Con lo cual, ese pensamiento silogista, luego nosotros decimos la verdad. Hay un elemento, le estoy dando vueltas desde que usted lo estaba comentando antes. Hablaba de cómo la integración en un determinado grupo terapéutico puede llevar a que la persona quede adoctrinada en un sentido erróneo. Por supuesto. En cuanto a esto. Por supuesto. ¿En qué medida el prejuicio ideológico puede llevar a una persona a negarse a ver la realidad? Es decir, le voy a poner un ejemplo. Por supuesto conjetural e hipotético. Una persona que, por ejemplo, haya tenido una simpatía enorme, por ejemplo, por grupos integristas islámicos, ¿hasta qué punto puede negarse a ver que son los culpables de un atentado terrorista y, por el contrario, culpar de ese atentado al gobierno occidental al que pertenece, a los Estados Unidos, al Estado de Israel, etcétera? Muy bien. Si esa persona entra en el grupo de apoyo yihadista y tiene un pensamiento alineado con ese objetivo de constructo psicológico, va a hacer algo gestáltico, va a completar y va a sanar. Puede convivir. Luego veremos también el tipo de pensamiento de las víctimas. La totalidad de ellas, ya lo analizo de paso, la totalidad de ellas se quedan imantadas de por vida por el tipo de contenido de ese terrorismo y de esos agresores. Es decir, que el que ha sido víctima de ETA o el que ha sido víctima de los atentados va a estar imantada por buscar información sobre esto. Ahora bien, el 50%, la mitad, quieren llegar hasta el final de saber exactamente quiénes han sido los agresores. ¿Y el otro 50%? El otro 50% puede estar perfectamente anestesiado, ojo, y no tener disonancia cognitiva si sus previos ideológicos enganchan con ese constructo psicológico que le va a reenfocar las creencias y las expectativas que ya las llevaba él o ella. Entonces es mucho más fácil. Ahora, ¿qué ocurre con ese otro 50% de que quiere saber y cuestionarse más y, sobre todo, a través de ese pensamiento silogista de si esto es esto, y viene el transaccional? Si A tiene relación con B y B tiene relación con C, luego A tiene relación con C. Y entonces ese grupo es más difícil que encaje en ese constructo de ayuda psicológica. Porque ¿por qué le van a tener que cambiar sus creencias y sus expectativas? Claro.
Claro, no, es obvio, es obvio. Pues doña Pilar, hasta aquí hemos llegado, pues se nos ha acabado el tiempo. Mucho. Bueno, no se preocupe usted que habrá más jueves, que diría aquel, Dios mediante. Muchísimas gracias. Todo lo contrario, gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es radio. He sacado